Hola, ¿cómo están? Bueno, esta será, creo, la última clase de corrientes psicológicas contemporáneas de este cuatrimestre. Bueno, estuvimos hablando de psicoanálisis y esta clase, digo, así como hablamos acerca de cómo se piensa el sujeto en el psicoanálisis, cómo se piensa el síntoma en el psicoanálisis, eh, y más o menos cómo trabajar con ese síntoma y, y un poquito acerca de, en realidad más que qué es lo que tiene que hacer, bueno, un poco sí, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debería evitar el analista eh, en este tipo de terapia, lo que hablábamos en relación a la transferencia. Hoy, como les decía la vez pasada, la realidad es que si hay algo acerca de lo que no nos dicen mucho los mayores íconos de esta teoría, que son obviamente Freud y Lacan, no nos dan muchas pautas acerca de cómo trabajar en este tipo de terapia, les contaba, o sea, no nos guían mucho. Eh, Les voy a contar, sin embargo, qué es lo poquito que nos dicen acerca de cómo hacer, ¿sí? O sea, cómo hacer como analistas en este tipo de terapia. Freud, bueno, además de hablarnos y además de introducir el concepto de transferencia, eh, en el cual ya nos va a empezar a decir un poco acerca de cómo hacer con el síntoma, cómo trabajar en este tipo de terapia, lo que nos va a decir en uno de sus textos, creo que son consejos al médico, no me acuerdo muy bien, pero alguno de esos, eh, sí, creo que consejos al médico, lo que nos va a decir es que las pautas que nos va a dar, que son las principales que nos va a dar Freud, van a ser las pautas de asociación libre y atención flotante. ¿Sí? Por un lado, asociación libre de parte del analizante, o sea, vendría a ser el paciente, ¿sí? La persona que llega a nuestro consultorio. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, o que generalmente se hacen, hay personas que deciden ponerlo en palabra y hay personas que directamente dejan que fluya. Pero lo primero que le vamos a pedir a una persona que llega a nuestro consultorio, que llega con una demanda de análisis, bueno, que llega pidiendo terapia en realidad, demanda de análisis ya es un concepto que va un poquito más allá, pero la persona que llega pidiendo una sesión, por lo menos, le vamos a pedir que en este encuadre, que va a ser el consultorio, o por lo menos ahora, por ejemplo, por videollamada, por llamada, por mail, por como sea que se vaya a tener esa sesión, se le va a pedir que exprese todo y absolutamente todo aquello que le venga a la mente. Aunque aquello que le venga a la mente le parezca nimio, de poca importancia, que le parezca una tontería o que ni siquiera tiene sentido. De hecho, aquello que le parece que no tiene sentido, que es nimio, que no tiene importancia, que no tiene valor, que parece una tontería, aquello tiene que traerlo, ¿sí? O sea, todo. Todo lo que tenga y todo lo que le venga a la mente es material importante para ponerse a trabajar. ¿Ok? Esa es una regla que se le va a poner a la persona que venga a terapia, que en psicoanálisis le denominamos analizante, ¿sí? Está el analista y el analizante. Eh, ¿Por qué? Porque justamente le da un rol como muy activo. En cambio, si nosotros hablamos de paciente, eh, esto como dato de color, ¿no? Si nosotros hablamos de paciente, estamos esperando de una persona que espera algo del otro, un paciente. En cambio, acá un analizante es alguien que está analizando, que él mismo está llevando a cabo un trabajo, ¿no? No está esperando nada del otro, está haciendo por sí mismo. Se supone, si realmente se lleva a cabo un análisis.
Bueno, entonces se le va a pedir al analizante o al futuro analizante, a esa persona que viene a pedir el espacio terapéutico, se le va a pedir que lleve a cabo las reglas fundamentales, en principio la de asociación libre, entonces que diga todo aquello que le venga a la mente, ¿sí? Y por otro lado, de parte del analista, de parte del psicólogo, psicóloga, que esté del otro lado, la regla fundamental va a ser la de la atención flotante. ¿A qué se va a referir la regla de atención flotante? A que escuchemos todo aquello que la persona traiga, todo aquello que el analizante traiga, todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que no diga y todo lo que no haga, con la misma intensidad, ¿sí? O sea, que sea una atención flotante quiere decir que sea todo como con el mismo nivel de atención, ¿sí? No ponerle más atención a una cosa que a otra, ¿sí? Sí, la misma atención a todo, o sea, que todo tenga la misma importancia. ¿Por qué? ¿Y a qué va esta regla? Esta regla va a que si nosotros tomamos con más importancia algunas cosas que otras, ahí ya estamos emitiendo supuestamente un juicio desde nuestros ideales, ¿no? Esto durante el momento de la sesión, estamos hablando de la atención flotante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Freud es que nosotros durante el momento de la sesión no estamos teorizando, no estamos armando caso, simplemente estamos escuchando y estamos permitiendo al analizante asociar libremente, ¿sí? ¿Qué va a decir Freud? Que este trabajo de armado del caso, de pensarlo, de quizás pensar algunas intervenciones y tal, esto se va a hacer en una posteriori, en un segundo tiempo, cuando el paciente ya se fue a su casa, o sea, le seguimos diciendo paciente igual porque está como en el pópulo, como en el discurso popular, cuando el analizante ya se fue a su casa, cuando esa persona se fue a su casa, nosotros en un segundo momento hacemos el armado del caso, siempre el escribirlo es un muy buen trabajo. Y ahí podemos empezar a pensarlo en relación a la teoría. La teoría, la realidad es que siempre va a estar en la cabeza y no vamos a poder dejar de escuchar desde ahí. Pero a lo que va es que tenemos que escuchar todo. No podemos poner el punto en una cosa o en otra, sino que tenemos que escuchar todo. Esto dice Freud. Por otro lado, también, a ver, él va a hablar acerca de estas dos reglas, pero nosotros ya sabíamos, que Freud nos lo había dicho cuando habla de la transferencia, que también la cura tiene que ser en abstinencia, ¿sí? Que decíamos que el psicólogo, que el analista que esté en ese lugar, nunca puede adjudicarse si es que hay un amor de transferencia, si es que hay cierto odio, que esas reacciones por parte del analizante no son para con él o ella y que no puede responder haciéndose cargo de eso, ¿sí? Siempre tiene que ser en abstinencia y si no puede con eso, si no puede permanecer en abstinencia y trabajar con esa transferencia, dirigirla en los caminos de la cura, entonces lo que debería hacer es simplemente derivar a ese paciente. En ocasiones lo que se hace también es que si llega un punto en que el analista no puede con eso, generalmente lo que se hace, y en realidad debería hacerse, es llevar ese caso a una supervisión, ¿sí? Nosotros tenemos, los analistas, los psicólogos que trabajamos desde el psicoanálisis, tenemos dos instancias que son propias también, o sea, nosotros llevamos a cabo este tipo de terapia y además deberíamos tener nuestro propio espacio de análisis, ¿sí? Con nuestro propio analista, donde hablar acerca de nuestras cuestiones y más allá de eso, un espacio de supervisión, donde nosotros como profesionales
llevamos ciertos casos en los que quizás nos encontramos un tanto perdidos, confundidos, donde no sabemos muy bien por dónde va la cosa, a otro profesional. Generalmente es alguien que, qué sé yo, alguien con quien uno tiene alguna relación, alguien a quien uno le supone mayor saber, ¿no? Generalmente. Y se le lleva un caso quizás ya un poco armado, ya un poco escrito, con dudas, consultas, y se intenta armar un poco mejor ese caso en conjunto con otro profesional, y también quizás hablar de lo que le pasa a uno en relación a ese caso cuando quizás encuentra estos frenos o, o hay algo con lo que no está pudiendo trabajar en relación a ese analizante. Bueno, esto va a ser lo que nos va a decir Freud acerca de cómo tenemos que hacer con este tipo de terapia, que la verdad que no sé qué les parecerá a ustedes, pero es bastante poco lo que nos dice, o sea, las guías que nos da son muy escuetas, son poquitas, o sea, es esto, son estas cositas y ya, nos va a decir asociación libre para el analizante, atención flotante para el analista, abstinencia, muy importante el análisis propio y las supervisiones, y bueno, obviamente también la constante formación, ¿no? Eh, Eso siempre. Pero bueno, esos son los datos que nos va a dar. O sea, yo cuando les contaba que era bastante escaso, era por esto, era poquito. Eh, y bueno, y después lo que nos va a decir Lacan, que acá me voy a meter con un poquito de Lacan, pero poquito, porque nos da alguna pauta más, nos va a decir un poquito más acerca de cómo son también ciertos... A ver, lo que va a decir Lacan va a tomar tres conceptos que los va a tomar en realidad de la teoría de la guerra, ¿sí? Va a tomar los conceptos de la política, de la estrategia y de la táctica, ¿sí? Va a decir, bueno, o sea, si nosotros los tomáramos desde el concepto en sí, sin pensarlo desde el psicoanálisis, diríamos que el concepto de la política vendría a ser la idea general de lo que se quiere lograr, o sea, que dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la idea de base, la idea fundante? ¿Qué es lo que hace que, bueno, una política como los ideales de la ética de este tipo de terapia, o bueno, si habláramos de una guerra, cuáles son los ideales detrás de esa guerra, ¿no? O sea, qué es lo que se busca, cuál es el fin último. Después tendríamos la estrategia, que vendría a ser el planear cómo se podría llevar a cabo esa política, ¿sí? O sea, cómo podría llegarse, cómo podríamos llegar a llevar a cabo esa política, esa idea, esa ética. Y por último, la táctica, que vendrían a ser las acciones específicas que se van a llevar a cabo para llegar a cumplir esa idea, y obviamente, o sea, todo lo antes planeado, ¿no? O sea, tenemos como de lo más macro, que es la política, después la estrategia y después la táctica, o sea, de lo más macro a lo más micro, lo más grande a lo más chiquito. O sea, las estrategias específicas para llevar a cabo todo eso. Y lo que va a decir Lacan es que de acuerdo a la política, la estrategia y la táctica, va a haber diferentes grados, o sea, cuando ya empezamos a hablar acerca del psicoanálisis, que cada una de estas va a estar también en relación a diferentes grados de libertad en relación al analista, ¿sí? Que el analista va a ser totalmente libre en cuanto a la táctica, ¿sí? En cuanto a lo más micro, lo más chiquito, o sea, eso que tiene que ver con las acciones específicas, es donde el analista puede ser más libre. Después tenemos la estrategia, que el analista es un poco libre, pero la verdad que no tanto. Y después la política, donde el analista es
no es para nada libre. O sea, ahí en ese punto no tiene nada de libertad. Directamente no lo es. No es libre en ese punto. ¿Sí? A ver, así como vamos de lo más chiquito a lo más grande, es más libertad a menos libertad, voy a empezar a contarles desde lo que tenemos menos libertad, ¿sí? Que vendría a ser la política, que es lo más macro. ¿Cuál va a ser la política para el psicoanálisis? La política para el psicoanálisis va a estar en relación a lo que Lacan denomina la falta en ser. ¿Qué es la falta en ser? Y lo vamos a hablar más desde lo freudiano nosotros, porque es desde donde lo estábamos viendo. La falta en ser está en relación a que, como les decía, somos sujetos deseantes, a que para nosotros el instinto está perdido, decíamos, ¿no? Que el deseo es básicamente lo opuesto al instinto. Bueno, para nosotros el instinto está perdido. Entonces que siempre va a haber algo que falte, ¿sí? Vieron que yo les decía que cuando nosotros hablamos de síntoma, hay generalmente, o sea, el síntoma se va a dar porque hay una representación que resulta inconciliable para el yo, ¿sí? Y entonces el yo se defiende de esa representación y todo lo que viene después. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les decía, les contaba como ejemplo, cuando hacemos algo y decimos, pero eso yo nunca lo haría, yo no me reconozco en eso, yo no soy así, ¿no? Esas cosas que uno hace, pero no entiende muy bien por qué las hace, porque no tienen que ver con uno mismo, o sea, no tienen que ver con las cuestiones en las que uno se identifica. A ver, que está un poco oscuro, ¿no? Estamos. Bueno, es peor. Intentando. A ver, voy a poner pausa un segundo. Ahí estamos mejor. Bueno, les decía, entonces tenemos estas cuestiones en las que quizás nosotros no nos reconocemos, o sea, situaciones en que llevamos a cabo una acción o tenemos cierta respuesta entre algunas cosas que decimos, pero ¿por qué respondí así si yo no soy de esta manera? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Es que nosotros tenemos ciertas cosas en las que nos reconocemos, ¿sí? Como yo podría decir, yo soy buena en esto, yo soy mala en esto otro, a mí me salen bien tal cosa, me cuesta mucho tal otra. Pero también esas cosas en las que no nos reconocemos, hay algo de eso en lo que nosotros también somos, ¿no? Y lo que va a decir Lacan es que aunque haya tantas cosas en las que nos reconocemos y tantas cosas en las que no, siempre lo que termina pasando es que todas esas identificaciones, o sea, todas esas cosas que nos nombran, siempre terminan quedándose cortas. Como que hay algo en lo que somos, ¿sí? En el ser que nos armamos, en lo que siempre algo le falta, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque somos sujetos deseantes y que estamos marcados por esa falta. Como les decía, en esta primera vivencia de satisfacción, en que se va a intentar repetir esa primera cuestión, esa primera vivencia, ese primer placer tan grande, y eso ya no se va a poder repetir, entonces eso va a faltar para siempre. O sea, esa posibilidad de repetir eso va a faltar para siempre, porque no se puede repetir algo exactamente igual, es irrepetible. Entonces eso es lo que nos va a motorizar y va a hacer que siempre estemos en busca de algo, pero en busca de algo que falta. Entonces, todo eso y toda esa relación con la falta va a hacer que siempre haya algo que no termine de nombrarnos, que siempre va a haber algo que falte en relación al decir, al ser, ¿sí? Al ser, al cómo nombrarse a uno mismo. Siempre va a faltar algo que nos nombre. Bueno, y Lacan va a decir más adelante que eso está en relación al significante, pero no quiero marearlos mucho, pero tampoco dejarlos con así la cosa tan volada, ¿no? Bueno,
O sea que no va a haber un significante, o sea, una palabra. Lacan toma, toda su teoría está basada en la lingüística de Saussure, del significante y el significado, o sea que no va a haber un significante que nos nombre, ¿sí? Que diga exactamente qué, qué somos, ¿no? Que no haya algo exactamente que nos nombre. Entonces esa falta en ser va a ser la política del psicoanálisis, ¿sí? Va a ser lo que no puede cuestionarse, en lo que nosotros no tenemos absolutamente nada de libertad. Entonces, lo que nos va a decir esta política, que así como, a ver, así como no hay nada que nos nombre y nada que diga exactamente qué es lo que somos, cómo somos, aunque nosotros podamos decir un montón de cosas al respecto, siempre nos vamos a quedar cortos. Lo que va a decir el psicoanálisis es que esto nos va a llevar a cierta ética, ¿no? A cierta ética que va a sostener también cierta posición en la que tiene que estar el analista. Entonces, si nosotros tenemos esta ética en relación a la falta, ¿sí? El analista lo que va a tener que hacer ante todo es abandonar todos sus prejuicios, ¿sí? Todos sus ideales, y no pensar nunca desde los ideales propios, siempre pensar desde la neutralidad y nunca desde la ética que le vamos a llamar de los bienes, ¿sí? La ética del bien supremo es casi la enemiga del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en un analizante desde lo que está bien o está mal, desde lo que le haría bien o le haría mal, ya estamos entrando en una ética relacionada a lo moral y relacionada a lo que es la ética de los bienes y del bien supremo, ¿sí? Nosotros en psicoanálisis en lo que nos vamos a basar es en la ética del deseo, ¿sí? Justamente en la ética relacionada con la falta, con que nosotros somos sujetos deseantes, siempre motorizados por esa falta, ¿sí? Yo sé que es complejo, pero ¿a qué va esto? A que, como yo les decía, cuando hablábamos acerca del aparato psíquico, lo que les decía era que la pulsión podía satisfacerse por objetos que son totalmente intercambiables. ¿A qué va eso? A que si los objetos son totalmente intercambiables, todas las personas pueden satisfacer la pulsión con diferentes objetos. Y que cada uno se satisfaga con un objeto diferente no está ni bien ni mal, sino que es simplemente el objeto que le brinda placer a cada uno en cada momento particular, ¿sí? Y nosotros no somos quienes para venir a juzgar eso. A eso es a lo que vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuestión es que si nosotros, a ver, nosotros en el análisis lo que tenemos que hacer es que intentar, por lo menos, y no es posible todo el tiempo porque es muy complicado y es de lo más complicado que tenemos que hacer en el análisis, es intentar que no haya dos sujetos en ese análisis, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si hay dos sujetos, en ese momento, cuando nosotros intentamos llevar a cabo el análisis, lo que no se sabe es si estamos analizando lo que trajo el paciente, lo que trajo el analizante o lo que fue traído por el analista, ¿sí? Si es lo que el analizante trajo o lo que el analista pensó y los prejuicios que tuvo acerca del analizante que llegó a consultar, ¿sí? Como que se arma ahí toda una mezcla entre quién trajo qué y de quién es cada cosa, cuando en realidad el que viene a trabajar, el que viene a llevar a cabo un análisis, es el analizante. El analista tiene que dirigir la cura, ¿sí? Justamente con las dos principios fundamentales que nos trae Freud, que son la atención flotante y la asociación libre, siempre tiene que dirigir la cura con esos principios, pero nunca tiene que dirigir al paciente. Porque si dirige al paciente, lo va a dirigir en relación a sus principios, ¿sí? Y a sus ideales, y probablemente en relación a la ética de los bienes. No en relación a la ética del deseo, que tiene que ver con
el sujeto que está del otro lado, con la persona que viene a consultar, ¿sí? O sea, lo que tiene que hacer el analista es poner el inconsciente a trabajar. Su tarea en este caso no es poner en tela de juicio si está bien, por ejemplo, que una persona tome 4 botellas de cerveza todas las mañanas de desayuno. No, porque también hay un porqué esa persona toma 4 botellas de cerveza todos los días del desayuno. A ver, es poner eso a trabajar, no es poner eso bajo tela de juicio, ¿sí? A ver, lo más importante en este caso va a ser, y algo que critica mucho el psicoanálisis, es la empatía, ¿sí? Es la comprensión. Nosotros no tenemos que intentar comprender al otro, ponernos en el lugar del otro, sino que tenemos que ponernos siempre desde el lugar del desconocimiento, ¿sí? Desde el lugar de no comprendo, no entiendo de lo que me estás hablando. Nosotros no tenemos que dar nada por supuesto, porque por ejemplo, yo puedo, en este momento no se me ocurre ninguna frase, la verdad, pero puedo decir una frase cualquiera sea y que ustedes la entiendan de una forma y que en realidad yo haya pretendido decir otra cosa, ¿sí? Y eso, el malentendido, sucede todos los días, todo el tiempo. Y es algo de lo que quizás no nos damos cuenta todo el tiempo, pero cuando uno entra en análisis es algo que pasa más de lo que creemos. Y es generalmente causa de muchos conflictos. Pero es muy importante esta posición en la que uno no comprende. Porque si uno no comprende, no lo toma y no juzga todo lo que escucha desde sus ideales, sino que espera siempre la respuesta del otro. O sea, espera que el otro le dé el sentido, no se lo da a uno. ¿Sí? Bueno, hasta ahí con la política. Ahí nosotros tenemos que ser totalmente firmes, estamos totalmente cerrados a que tenemos que ser súper neutrales, tenemos que dejar nuestros ideales afuera, tenemos que velar siempre por el bien del analizante, no el bien común, ¿sí? No el bien que supone la sociedad, sino el bien de esa persona que viene a consultar. Bien. Luego vamos a tener la estrategia, ¿sí? Que es la transferencia. Que decíamos que la transferencia era la repetición de ciertas modalidades de relación, de vínculos y los modos de recordar en acto en análisis. Ahí nos dice Lacan que vamos a ser un poco libres y un poco no. La realidad es que no vamos a ser muy libres, porque ahí el que nos va a poner ahí va a ser el analizante. Y nosotros no tenemos mucha decisión sobre eso, sobre qué es lo que el analizante pone sobre nosotros. La cuestión es que uno puede ir maniobrando la transferencia, como les decía, ¿no? O sea, uno puede evitarla, uno puede responder, es como decíamos la otra vez, ¿no? Uno puede adjudicárselo o uno puede ir maniobrando con la transferencia y ver cómo se las arregla con eso, ¿sí? Entonces es un más o menos ahí. Tenemos cierta libertad porque podemos ver cómo hacemos con eso, pero tenemos que hacer con eso. No podemos evitarla. O sea, si un análisis sigue su curso, la transferencia tiene que establecerse. Es necesaria. Y por último vamos a tener la táctica, que ahí es donde Lacan nos dice vamos a ser lo más libres que podemos ser. ¿Qué va a ser la táctica? La táctica, les decía que la táctica eran las diferentes acciones específicas que se van a llevar a cabo para cumplir la idea. Entonces, la táctica va a ser la interpretación, ¿sí? Obviamente va a estar determinada por la estrategia, que es la transferencia. ¿Por qué? Porque nosotros todas las interpretaciones que hagamos, o sea, todo lo que digamos al analizante, va a ser escuchado, va a ser leído por el analizante desde el lugar en que nos puso, ¿no? Si nosotros, si el analizante nos pone en el lugar del
por ejemplo, de un padre con el cual tiene muy mala relación y hay toda una moral y una ética en ese sentido, por ejemplo, un padre muy moralista, lo que nosotros digamos probablemente va a ser leído desde ese lugar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, pero nosotros podemos hacer en esa cuestión desde la mayor libertad que vamos a tener en relación a esta teoría. ¿Y a qué me refiero sobre todo? En que, por ejemplo, tenemos analistas que hablan más, analistas que hablan menos, que las intervenciones son preguntas, otros que las intervenciones son más bien una palabra o un corte de sesión o cierta conclusión. Cada uno lleva a cabo esas maniobras como le parece. Pero bueno, ahí es donde vamos a tener más libertad, ¿sí? Por suerte, en algún punto. Entonces decíamos que es, en la política, cero libertad. En la estrategia, más o menos, y en la táctica es donde vamos a poder ser más libres, ¿sí? Y en esta táctica, como les decía, en la interpretación, es donde vamos a apuntar, como les decía, que en relación a la política, vamos a tener que apuntar siempre a la no comprensión, a ir en contra de la empatía, de ponernos en el lugar del otro. Justamente con la táctica, con la interpretación, lo que vamos a intentar es apuntar al sinsentido, ¿no? A que haya algo como la reacción del ¿y qué me quiso decir? ¿A qué vino esto que me dijo? Que haya algo ahí del sentido que no cierre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cuestión? Cuando el sentido cierra, es cuando estamos encerrados en nuestro conjunto de identificaciones, ¿no? En cambio, cuando el sentido queda abierto, probablemente hay angustia, porque el sinsentido angustia, pero es cuando nos encontramos con ciertas verdades, ¿sí? El sinsentido nos puede llevar también a tener cierta libertad, porque hay veces que en un sinsentido nos permitimos, ¿sí? Ir por ciertos lugares donde nos desconocemos, pero en los que también adquirimos cierta satisfacción. Y por ahí va la ética del deseo. Y lo más importante es que nunca seamos nosotros los que adjudiquemos sentido a ese que me quiso decir, sino que siempre sea el analizante el que se lo adjudique. Que si el sentido va a cerrar, que cierre de ese lado, que nunca sea el nuestro. ¿Sí? Porque si no, ahí terminamos otra vez en que la cosa termina siendo un embrollo entre dos yo, ¿sí? En vez de haber un yo y un objeto que se sitúa ahí para recibir, o sea, para hacerse cargo de esa transferencia, ¿sí? Termina habiendo dos yo que aportan cuestiones, pero ninguno analiza nada, ¿sí? Y bueno, creo que eso es todo lo que les quería decir por hoy. Así que, bueno, creo que esta era la última clase y supongo que nos veremos uno de estos días, organizaremos y charlaremos antes del examen. Así que bueno, estamos en contacto. Adiós.